Buenas tardes, compañeros, maestros. Hoy les voy a platicar acerca de los instrumentos de medición dentro de la hidrología. Mi nombre es José Ramos y mi compañero Oscar López Cortés, y ahora le vamos a platicar acerca de esos tipos de instrumentos. Esto nos ayuda principalmente para conocer acerca de la humedad, precipitación dentro de una área específica. Como introducción, uno de los instrumentos utilizados dentro de la hidrología son el pluviómetro y el pluviógrafo. Esto nos permite obtener información acerca de sus características especiales, de su frecuencia y de la cantidad precipitada sobre un lugar específico. Sin embargo, este tipo de instrumentos tienen que estar en un área que esté libre, que no afecte este tipo de instrumentos a lo largo de un tiempo determinado. Como primero, lo voy a explicar acerca del pluviómetro. Este es un instrumento meteorológico que se encarga de registrar la precipitación caída en un punto determinado. Este instrumento se basa en recuperar información diariamente durante un mes. Como lo ven en la imagen, no es un instrumento algo complicado. Simplemente se trata de recopilar la precipitación dentro de ese tipo de instrumento. Dentro de este material se presentan diferentes tipos. El pluviómetro manual, que es el más utilizado, el más fácil de conseguir o incluso de armar. Este es un pluviómetro que se encarga básicamente de obtener precipitación, y como lo ven en la imagen, esto nos ayuda a saber qué tanto son las medidas en un tiempo determinado mediante el tubo que se está utilizando por las medidas que se presentan. También se utiliza unos más diferentes que son un poco más avanzados, como el pluviómetro totalizadores, pluviómetro de sifón y pluviómetro de doble cubeta basculante. Este básicamente se presentan con diferentes formas, tamaños, incluso puede recopilar una información un tanto diferente, pero su objetivo principal es el mismo, que es recopilar información acerca del área a estudiar. Las partes, como lo ven en la imagen, se puede utilizar lo que es un poste de madera. Este no necesariamente tiene que ser un poste de madera, sino que es una forma de poder fijar este tipo de instrumento. En la mayoría se utiliza lo que es un embudo, tubo de medida y un tubo para recoger derrames, ya que puede llegar a pasar que si se derrama el tubo de medida, no se escapen sí estas muestras que se están recopilando. ¿Esto cómo se utiliza? Para iniciar, primeramente se tiene que ensamblar las partes en el pluviómetro. Casi siempre vienen separadas, lo que es el envase, el tubo, todo es diferente. E incluso no tienen que ser exactamente este tipo de partes, sino que se tiene que conseguir una manera de recopilar en sí ese tipo de información. También se debe colocar de manera vertical y fijo en aire libre. Esto para que no haya variaciones a lo largo de tiempo determinado. Y por último es recopilar información diariamente cada 30 días. Pero sin embargo, cada día a recopilar información tiene que ser exactamente de 24 horas. Como por ejemplo, si inicias a las 6 de la tarde, tienen que pasar 24 horas y exactamente a las 6 de la tarde tienes que llegar al lugar donde se está el instrumento, recopilar la información, y por último se debe hacer el tubo medida para volver a empezar. Y esto se tiene que repetir durante 30 veces, que es el número de días que se presentan pues en el mes a estudiar. Esos se utilizan diferentes costos. Este puede ser, dependiendo del material de innovación, este equipo ronda entre los 100, 500 pesos, que son los más comunes, pero sin embargo puede ser a mayor costo. Esto puede ser por el tamaño, dimensiones, como dijo ahorita, material que se puede presentar, como por ejemplo, pueden presentarse instrumentos de mayor tamaño, pueden ser de misma calidad, pero al ser de mayor tamaño, esto hace que aumente sus costos. Y ahora mi compañero Oscar le va a platicar acerca del pluviógrafo, que es un tanto relacionado que les platiqué, pero tiene algunas diferencias que mi compañero se lo va a explicar. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Eduardo y yo vengo a hablarles sobre el segundo instrumento de medición de precipitación más utilizado, que sería el pluviógrafo, que tiene algunas similitudes con el pluviómetro ya explicado anteriormente por mi compañero.
pero este tiene algunas características que lo identifican, que este es un instrumento meteorológico que se encarga de registrar la precipitación caída en un punto determinado, pero a diferencia del pluviómetro, este recopila información de manera automática. ¿Qué quiere decir esto? Que el pluviómetro tenemos que hacerlo de manera manual. Nosotros tenemos que checar día con día cuánto fue la precipitación y cuántos mililitros subió de agua y tomar lectura y al día siguiente repetir este procedimiento hasta un largo de 30 días aproximadamente, que es lo que dura el mes, para tomar cuál fue la precipitación del lugar que nosotros elegimos durante todo un mes. El pluviógrafo no es necesario que realicemos esto, ya que de manera automática va tomando lectura solo de cuántos milímetros de agua va subiendo. Esto quiere decir que por un milímetro de agua es un litro que cae dentro de un territorio de 1 metro cuadrado. ¿Cuáles son los tipos? Hay 3 tipos principales de pluviógrafos. El primero es el de ponderación, el de balanza y el del flotador. El más utilizado es el del flotador, pero el de balanza se caracteriza por el peso y el de ponderación también tiene sus propias características, pero el que más es más utilizado es el de flotador. ¿Cuáles son sus partes? Contiene un brocal, un sistema de relojería, cámara de sifonaje, un sifón, brazo inscriptor, un colector, una cámara de sifonaje, un tornillo de ajuste cero. ¿Cómo se utiliza? Primero se tienen que ensamblar las partes del pluviógrafo, luego colocar en un lugar totalmente abierto que no interrumpa ningún tipo de techo, algún árbol o algo que afecte en la precipitación de este lugar. Luego tenemos que esperar un tiempo determinado en el cual el brazo inscriptor grafica las precipitaciones diarias. El pluviógrafo cuenta con un brazo, con un flotador que se eleva a como va subiendo el nivel del agua. El flotador permite que se eleve marcando cuántos tiene ajustado un lápiz que va marcando en una gráfica de manera automática cuántos milímetros va subiendo de agua. Por eso aquí no necesitamos de hacerlo manualmente. ¿Cuáles son los costos? Este equipo, al ser más avanzado, pueden llegar a tener un costo muy elevado si lo comparamos con el instrumento anterior, pero ofrece información mucho más precisa, automática e innovadora. Además que es mucho más cómodo para el que lo está representando este experimento a hacerlo con un pluviógrafo, ya que no tenemos que estar al pendiente durante todo el mes y que no se nos vaya a pasar la hora en la que elegimos hacer este experimento, ya que este lo elabora de manera automática. Si nosotros indagamos en la red, podemos ver que los precios varían también dependiendo de la calidad y marcas, pero normalmente lo podemos encontrar alrededor de 2,000 pesos. Obviamente hay más baratos y más caros, pero en un promedio están alrededor de 2,000 pesos, que si lo comparamos con el pluviómetro es mucho más costoso, ya que el pluviómetro lo podemos encontrar desde 100 a 500 pesos. Bueno, si hacemos un versus de un pluviógrafo y un pluviómetro, pues cada uno cuenta con sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el pluviógrafo tiene como ventaja que recopila información más precisa que el pluviómetro. Aquí se hace de manera automática y da representaciones gráficas de la información, que es una ventaja muy buena. Pero tiene como contra que es mucho más difícil de conseguir, es más costoso y requiere de un mantenimiento más a detalle que el pluviómetro. A diferencia de este, que es más económico, es fácil de manipular y de entender, se tiene que invertir mayor tiempo, que eso sería una desventaja. Hay variaciones menores en su información recopilada y es fácil de elaborar y conseguir. Bueno, como conclusión, tenemos que tener muy claro que los dos instrumentos son válidos y son muy buenos. Obviamente depende de nuestro presupuesto, cuál vamos a elegir, si el pluviómetro o el pluviógrafo, pero los dos cumplen con su función principal, que es medir la precipitación que cae dentro de un área determinada, ya sea una ciudad que nosotros queremos observar, por ejemplo, Culiacán. Podemos hacer la elaboración durante un mes con cualquier de los dos instrumentos. Solo que si lo realizamos con el pluviómetro, tenemos que ser estrictos a la hora de tomar los horarios,
como lo comentó anteriormente mi compañero, si elegimos tomar lectura a las 6 p.m. de la tarde, no nos podemos pasar al siguiente día a tomar la lectura a las 7 p.m. de la tarde, porque ya no sería la lectura de un día, sería la lectura de un día con una hora. Tenemos que tener muy en cuenta que tiene que ser lecturas diarias y tenemos que tener claro que tenemos que vaciar la lectura del día anterior para que el agua que esté dentro del pluviómetro no afecte a la lectura del día siguiente. El pluviógrafo tiene la ventaja que no tenemos que estar al pendiente de estas cosas, ya que lo realiza de manera automática. Pero en sí los dos son buenos y ya cada quien depende de cuál es a su conveniencia el que es mejor utilizar. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Espero les haya servido esta exposición. Despacito, tranquilito, Hasta que me despacito.